Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar el curso. El día de hoy nosotros teníamos la clase anterior, habíamos estado desarrollando el campo electromagnético. Habíamos visto que, habíamos desarrollado y habíamos hecho la teoría lagrangiana de campos en forma general. Entonces teníamos un lagrangiano para el campo escalar de esta forma, un campo escalar complejo. Y teníamos que dar invariante con respecto a estas transformaciones. Estas transformaciones se le llaman transformaciones globales, está claro, de calibre, y este lagrangiano era invariante con respecto a estas transformaciones globales de calibre. Transformaciones globales porque el parámetro alfa no depende de la coordenada x, está claro. También habíamos dicho que en caso que el parámetro alfa depende de la coordenada x, entonces a estas transformaciones se le llama transformaciones locales de calibre. Jóvenes, les había pedido de que ustedes verifiquen si es que este lagrangiano es invariante con respecto a estas transformaciones locales de calibre. ¿Me pueden decir si es o no es invariante, jóvenes, por favor? ¿Han hecho el cálculo o no? Voy a reemplazar simplemente, hacer este mismo cálculo, pero en el caso de que alfa dependa de x. A ver, jóvenes, respondan. Escriban algo o hablen. Profesor, yo solo demostré la anterior tarea que dejó. O sea, de la misma clase de ayer, la anterior clase, hubo una primera tarea, ¿no? Esa tarea fue la que demostré. Ya, Pero pero acá no. ¿cuál era la primera tarea? Ahorita hazme recordar. Era sobre a la Lagrangiano se le había aplicado una transformación de calibre. Y tenía que mostrar que las ecuaciones de Maxwell se mantenían iguales. Ya, ok. Pero también les pedí que hagan cuando si este de invariante. No lo han hecho. No, no lo he hecho. Bien, y los demás están en silencio, así que supongo que no. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ir porque ahora vamos a hablar de esta invarianza local de calibre. En este caso nosotros tenemos, y voy a volver a escribir estas expresiones al otro lado. Entonces nosotros vamos a tener estas mismas expresiones, pero en este caso, esto depende de x. En este caso, este alfa depende de x. Entonces vamos a ver si es que el lagrangiano que tenemos acá, este que está aquí, es invariante con respecto a esas transformaciones de calibre. Entonces, jóvenes, aquí es evidente de que esta parte que está acá, este producto, es invariante. ¿Está claro? Es decir, nosotros aquí tenemos que phi conjugado complejo por phi, esto se va a transformar en phi conjugado complejo. Esta parte, el exponente, al multiplicarlo por su conjugado, nos va a dar simplemente 1. Entonces, esto es invariante. Con respecto a esto no hay ningún problema. Vamos a ver con respecto a esta parte. Entonces vamos a calcular nosotros la derivada mu de phi. Esto se va a transformar en la siguiente, la derivada mu de el exponente menos i alfa, menos i e alfa x phi. Esto va a ser igual al primero el exponente
el exponente vamos a sacarlo. Vamos al momento que nosotros derivamos el primero o el segundo, vamos a tener en ambos casos el mismo exponente. Así que el exponente puede salir menos i alfa x. ¿Está bien? El exponente sale y nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, ¿dónde estaba? Ajá. Primero esto baja y vamos a tener menos i e derivada de mu de alfa con respecto a mu, y todo esto multiplicado por phi, más la derivada mu de phi. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Por lo tanto, nosotros, y para la otra parte, con el phi conjugado, o en todo caso ya de una vez esto multiplicado por el phi, teniendo en cuenta que tienen la misma estructura. Esto, jóvenes, es arriba. Esto va a ser igual o es idéntico al valor absoluto de d mu phi al cuadrado. Entonces vamos a tener que este d mu phi, una vez que hemos hecho la transformación, va a ser lo mismo, está bien, pero ya no va a ser esto al cuadrado acá, porque ahora tenemos todo esto. Esta parte, cuando elevo al cuadrado, se hace 1, pero esta parte no se elimina. Entonces ahí nosotros vamos a tener esto menos i e derivada mu de alfa, el alfa depende del x, por phi, y esto al cuadrado. ¿Está bien? Y esto es diferente de d mu phi al cuadrado. Por lo tanto, esta parte es invariante, pero esta parte no lo es. ¿Está claro? Esta parte no lo es. Entonces, la función de Lagrange, esta que tenemos, no es invariante con respecto a estas transformaciones locales de calibre. Lo que nosotros ahora tenemos que hacer es buscar de qué forma es que convertimos a este sistema en un sistema que sea invariante de calibre. Bien, jóvenes. A ver, ahí hay una pregunta. Yo sí estoy grabando. Esto que está aquí abajo, si ustedes lo ven, esto es estoy grabando, pero estoy grabando en local. Voy a activar igual, si me había olvidado de hacerlo, voy a activar la grabación en línea, que siempre la activo para tener dos grabaciones, cosa que si alguna me falla, la otra nos va a servir de repuesto. ¿Está bien? Bueno, continuemos. Esta parte creo que queda claro, la otra era repetir, y esto simplemente es comprobar la invarianza. Bien, entonces nosotros tenemos de que este lagrangiano no es invariante con respecto a estas transformaciones de calibre. ¿Cómo podemos esto convertirlo en invariante? Hacemos lo siguiente. Nos acordamos que además de esta transformación, nosotros hemos visto otra transformación a la cual también llamamos transformación de calibre, y es la siguiente. Para el campo electromagnético lo hemos visto. ¿Está bien? Esto vamos a decir que es un A', mu'. Entonces, nosotros, además de esta transformación que tenemos acá, que lo vamos a escribir de esta forma, igual a un phi', y esta va a ser igual a un phi asterisco prima. Además de esta transformación, vamos a exigir o pedir de que participe también esta transformación. ¿Está bien? Y junto con estas transformaciones, nosotros vamos a introducir un concepto más.
introducimos la derivada covariante. La derivada covariante la vamos a denotar nosotros de esta forma: d mu de un campo escalar phi. Vamos a decir que es la derivada habitual mu, la derivada parcial habitual mu. ¿Está bien? Pero a esto le vamos a restar menos i e a mu phi. Jóvenes, ¿por qué el IE? Porque yo quiero tratar de romper esta invariancia que hay acá. ¿Está claro? O sea, es decir, aquí no hay una invarianza. ¿Está bien? A ver, digamos, estos es no invariante. Entonces, como no hay una invarianza, yo quiero, esto es lo que lo hace no invariante. Entonces, vamos a ver si puedo eliminarlo eso. Para ver si puedo eliminarlo, vemos esto. Entonces, vamos en primer lugar a ver cómo es que cambia las componentes del campo, cómo cambian las componentes del campo cuando en vez de derivarlo de esta forma, lo derivamos de esta manera. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente: d mu de phi. Esto se va a convertir en d mu de phi prima menos i e a prima mu de phi prima. Es decir, estoy cambiando el phi prima, ¿está bien? Estoy cambiando el phi prima y estoy cambiando el d. ¿Está claro? El d es este, pero el d depende del a, por eso lo colocamos acá. Entonces, esto va a ser igual a la derivada mu del exponente menos i e alfa. Ya sabemos que el alfa depende de x, no lo voy a escribir, jóvenes, queda sobreentendido. Y eso menos i e, el a, que es igual al a mu menos derivada mu de alfa. ¿Está bien? Y todo por phi prima, que es el exponente de menos i e alfa, esto por phi. Bien, entonces esto se transforma de esta manera. ¿Está claro? Esto se transforma de esta manera. Esto es igual a, vamos a ver por partes, y aquí vamos a tener lo siguiente: cuando yo derivo, igual como hemos visto, tenemos el exponente de menos i e alfa. Eso va a salir y vamos a tener en primer lugar la derivada mu de phi menos i e derivada alfa, y esto por phi. Esto, jóvenes, es simplemente esta parte, esta derivada. Menos, y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente: en primer lugar, a ver, aquí tengo lo mismo, ¿está claro? Entonces yo creo que podemos nosotros ponerlo hasta el final. Entonces tenemos esto, también lo estoy factorizando, entonces tenemos menos i e a mu. Aquí me falta algo, sí, a mu phi, que es este phi que está acá, porque solo estoy sacando el exponente. Está bien, y tenemos la otra parte va a ser más, porque este menos y este menos se va a hacer más, y vamos a tener, a ver, i e derivada de alfa por phi. Bien, eso es lo que nosotros tenemos acá. Entonces nos damos cuenta de que esto y esto son iguales, así que se van. Por lo tanto, solamente nos está quedando lo siguiente: el exponente de menos i e alfa por la derivada mu de phi menos i
a mu phi. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto de aquí no es otra cosa que la derivada tal como la hemos definido. Por lo tanto, esto es igual al exponente menos i alfa de mu phi. ¿Qué significa? De que nosotros podemos decir de que este campo o este operador está cambiando, el operador está cambiando de la misma forma en que cambia el campo, ¿está claro? Es decir, el de mu phi, esto que está acá, esta operación, este elemento, todo este elemento, vamos a marcarlo, todo este elemento cambia exactamente de la misma forma que cambia el campo. ¿Está claro? Entonces nosotros aquí ya tenemos que la derivada covariante se transforma igual como cambia el campo. De aquí nosotros vamos a tener, entonces vamos a definir también la derivada covariante para el tensor, la componente conjugada, y esto vamos a decir de que es igual a simplemente la conjugada de la derivada covariante del campo. Por lo tanto, esto va a ser igual a derivada mu phi conjugada más, porque estamos tomando la conjugada compleja, a mu phi. Y aquí nosotros vamos a tener de que esto va a cambiar de nuevo. Aquí vamos a tener nosotros lo mismo. Aquí vamos a tener nosotros lo siguiente, de que de mu phi asterisco, cuando hago el cambio de la transformación de calibre, se va a convertir en exponente de i alfa de mu phi asterisco. Es decir, se transforma igual que el campo conjugado. Jóvenes, ¿esto ha quedado entendido? ¿Alguna pregunta tienen? Bien, si no hay preguntas, entonces ya queda evidente que si en lugar de utilizar las derivadas habituales, utilizamos las derivadas covariantes, voy a obtener esto multiplicado por esto, donde estos exponentes se van a ir y voy a obtener la misma relación. ¿Está claro? La misma relación. Por lo tanto, nosotros vamos a poder decir lo siguiente. Por lo tanto, podemos escribir el lagrangiano invariante respecto a las transformaciones locales de calibre de la siguiente forma. Y vamos a tener que nuestro lagrangiano, le voy a poner 1, este es igual a de mu phi asterisco menos b, que es el potencial, phi asterisco. Bien, este lagrangiano, jóvenes, ya es invariante con respecto a las transformaciones de calibre. Entonces, nosotros vemos una teoría nueva. Esta teoría que estamos nosotros desarrollando va a tener nosotros a los siguientes cambios. Tiene el campo phi, tiene a sus cuadrados, pero además tiene a un campo denominado el campo
de calibre. Este campo de calibre es este A mu. ¿Por qué es campo de calibre? Porque es una transformación de calibre adicional, jóvenes, ¿está claro? Y esta transformación de calibre adicional que podemos introducir nos sirve para definir la derivada covariante. Por eso es un campo de calibre. Entonces, sus coordenadas generalizadas, en este caso, van a ser las siguientes. Voy a tener que nuestro phi i va a ser phi, disculpen, es así, es phi, su conjugada compleja y este campo de calibre. Es decir, esta teoría tiene 6 componentes, 6 coordenadas generalizadas. ¿Está claro? Bien, veamos lo siguiente. Aquí hay un tema más que, si se acuerdan, cuando vimos el campo electromagnético, para que se manifieste su invarianza con respecto a las transformaciones de Lorentz, tenía que entrar de cierta forma, digamos, simétrica. Entonces, las funciones phi sí participan de una forma simétrica acá, porque aquí tengo phi por phi, tengo un invariante, tengo un cuadrado, y aquí tengo esta derivada y esta derivada que también es un cuadrado. Sin embargo, este A no está participando, digamos, de una forma razonable en esta construcción. ¿Por qué? Porque aquí hay las funciones phi y sus primeras derivadas, mientras que aquí hay las funciones a. ¿Dónde están las funciones a? Acá, en la derivada covariante, pero no están las primeras derivadas de a. Ustedes en mecánica clásica, cuando vieron la construcción de los lagrangianos o vieron el formalismo lagrangiano, les debieron de haber mencionado que por lo general este L, y lo hemos visto anteriormente, es función de Q y de sus primeras derivadas, además del tiempo. ¿Por qué de las primeras derivadas? De las primeras derivadas porque las ecuaciones de movimiento son funciones de las segundas derivadas. Eso es lo que pasa habitualmente. ¿Está claro? Entonces, nosotros sería conveniente de que aquí también estén las segundas derivadas de esta función a, pero no están presentes. ¿Está claro? No están presentes. Entonces, ¿cómo podemos subsanar esa deficiencia? Para subsanar esa deficiencia podemos agregarle a este lagrangiano un término que también sea invariante de calibre. ¿Está bien? Entonces, vamos a escribir así, subsanar el hecho que en este lagrangiano L1 no están presentes las derivadas, realmente son las primeras derivadas, jóvenes, de a mu, agreguemos un término invariante de calibre que las contenga. Entonces aquí nosotros nos acordamos que hemos visto el siguiente lagrangiano y le vamos a poner L2, que es igual a menos un cuarto F mu nu F mu nu, que lo podemos escribir, jóvenes, en algún momento lo voy a escribir de forma abreviada de esta manera, F mu nu al cuadrado. ¿Está claro? Esta es una notación abreviada. En algún momento, si lo escribo de esta manera, es simplemente para abreviar. Donde
evidentemente tenemos de que este f mu nu es igual a la derivada de mu a nu menos derivada nu de a mu. Y este término, cuando realizamos esta transformación de calibre, se transforma en sí mismo. Se transforma en sí mismo. Entonces tenemos esta expresión que es invariante de calibre. Y esta expresión no depende de los phi, así que esta otra transformación no los va a afectar. No los va a afectar. En consecuencia, podemos construir una teoría invariante de calibre, invariante aquí vamos a escribirlo completo, jóvenes. Invariante respecto a las transformaciones locales, y ahora sí, de calibre, locales de calibre, usando el siguiente lagrangiano. El siguiente lagrangiano. Entonces vamos a tener de que nuestro L es igual a L1 más L2. Y esto va a ser igual a menos un cuarto F mu nu más derivada mu de phi conjugada por derivada mu de phi menos b phi conjugada phi. ¿Está bien? Donde aquí tenemos que estas derivadas covariantes de mu de phi, esto va a ser igual a la derivada mu de phi menos ie a mu phi, y de mu del phi covariante, esto es igual a de mu phi covariante más ie a mu phi. ¿Está bien? Entonces, de esta forma, jóvenes, nosotros podemos tener una transformación, una lagrangiana, una teoría que es invariante con respecto a estas transformaciones de calibres y a esta que está acá. Entonces, vamos a escribirlo en la otra página. Bien. Este lagrangiano es invariante, este lagrangiano es invariante respecto a las transformaciones locales de calibre. ¿Cuáles? Voy a escribirlas, jóvenes, para que quede claro. Phi, que se transforma en el exponente de menos i alfa, y hay que tener en cuenta que el alfa depende de x. Jóvenes, el x es un punto tetradimensional, ¿está claro? No es solamente x, es x, y, z, y x, y, z, tridimensional, disculpe. Phi asterisco, esto es el exponente de, voy a poner más i alfa x phi igual a un phi asterisco prima, y aquí vamos a ponerlo el a mu, que se transforma en un a mu menos derivada mu alfa x, y esto es igual a un a prima mu. Fíjense, jóvenes, todos comparten el parámetro, todos comparten el parámetro.
¿Tienen alguna pregunta acá, jóvenes? No hay preguntas. A este lagrangiano, vamos a colocarlo en siguiente orden, que quede más armónico. A este lagrangiano, así construido, se le conoce como electrodinámica escalar. Electrodinámica escalar. Realmente nos está describiendo es una teoría que describe la interacción de un campo vectorial con un escalar. En este caso hemos tomado como ejemplo el campo electromagnético con esta construcción que tenemos nosotros. ¿Dónde estás? Acá. ¿Está bien? Pero en general de esta forma se pueden construir campos bastante complejos. Entonces esto, vamos a escribirlo aquí, es una teoría que describe la interacción de un campo vectorial, en este caso el campo electromagnético, con uno escalar. Bien. Entonces, vamos a investigar sus principales características. Y sus principales características las hallamos, en primer lugar, de las ecuaciones de movimiento. Es decir, vamos a encontrar las ecuaciones de este campo. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner, analicemos el campo. En primer lugar, jóvenes, ya lo hemos mencionado, este campo tiene sus coordenadas generalizadas, son las siguientes: phi conjugado y los potenciales. Estas son nuestras coordenadas generalizadas. Estas son nuestras coordenadas generalizadas. Bien, vamos a comenzar hallando para phi asterisco. ¿Qué es lo que obtenemos? En primer lugar, nosotros, voy a escribir aquí de una vez de nuevo la ecuación de Lagrange. La ecuación de Lagrange es la siguiente: 0 es igual a la derivada mu. Tenemos la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a las primeras derivadas, y en este caso es phi asterisco del campo, menos la derivada de L con respecto al campo. Bien, tenemos que calcular esta derivada y esta derivada. El cálculo de esas derivadas no es complicado. Vamos a tener, comencemos con esta que está acá, la derivada de L con respecto a d mu phi asterisco. Y aquí nosotros tenemos, primera premisa, phi asterisco y mu son independientes. Significa que al derivar con respecto a estos tenemos 0. La derivada con respecto a mu de phi asterisco, ¿dónde aparece? Acá no está. Acá no está. Solamente va a estar acá. ¿Está claro? Solamente va a estar acá. Entonces, al momento que, como va a estar solamente acá, va a ser la derivada de esto. ¿Está bien? Y nos va a salir aquí un 1. Solamente nos va a quedar esto que está acá. Esto es igual a d mu phi. Jóvenes, compruébenlo haciendo el cálculo directo. Después tenemos la derivada de L con respecto, ahora sí, hacia el campo. De nuevo, aquí nosotros
no tenemos el campo, y aquí tampoco, aquí sí tenemos el campo, ¿está bien? Entonces al momento que nosotros derivamos, acá vamos a tener que esto es igual a menos b' de phi asterisco phi, y eso multiplicado por phi, ya lo hemos visto anteriormente. Adicionalmente, ¿dónde más está phi? También está acá, jóvenes, ¿está claro? No está muy evidente, pero está acá. ¿En qué parte está acá? En la definición de la derivada covariante. Acá está. Fíjense que aquí aparece el phi. Entonces, nosotros tenemos que sumarle esa parte, esa componente. Y aquí vamos a tener más i e a mu de phi. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Estas son las derivadas. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el 0 es igual a la aquí vamos a tener derivada mu de esto que está acá, que simplemente es no necesito esto, creo, de mu phi menos, y aquí vamos a tener esto que es esto que está aquí, entonces va a ser menos i e a mu de mu phi más b' de phi asterisco por phi. Esto va a ser igual a lo siguiente. Voy a agrupar estos dos y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente: derivada mu menos i a mu esto por de mu phi. Jóvenes, estoy factorizando esta parte. Operacionalmente. ¿Está claro? Operacionalmente. Más b' de phi asterisco phi. Esto es igual, jóvenes, fíjense esto que está acá. Esto que está acá no es otra cosa que mi definición de la derivada covariante. Por lo tanto, esto va a ser igual a d mu de phi más b' phi asterisco phi. Y esto por phi. Bien, entonces ya hemos obtenido la ecuación para phi asterisco. De forma análoga obtenemos para phi. ¿Está bien? De forma análoga obtenemos para phi. Jóvenes, no voy a hacer el cálculo en detalle, solamente voy a escribir el resultado. Tenemos que 0 es igual a la derivada mu de, en este caso de L, derivada con respecto a la derivada mu de phi menos derivada L derivada de phi, y esto vamos a tener de mu de phi, en este caso asterisco, más b' phi asterisco phi por phi asterisco. Jóvenes, entonces obtenemos estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones son parecidas a las que ya habíamos obtenido anteriormente, son las mismas ecuaciones de Klein-Gordon. Bien, nos falta ahora la ecuación correspondiente al A, o las ecuaciones, porque aquí tenemos 4 ecuaciones. Entonces, veamos lo siguiente. Para el A mu, nosotros vamos a tener de que nuestra ecuación va a ser que 0 es igual a la derivada mu de la derivada de L con respecto a las derivadas de A menos la derivada L con respecto a nu. Aquí es nu.
Entonces, igual, tenemos que calcular nuestras derivadas parciales. Y vamos a tener nosotros lo siguiente: la derivada de L con respecto a la derivada mu a nu. Esto va a ser, jóvenes, ya lo hemos calculado anteriormente cuando hicimos el campo electromagnético, y aquí no hay derivada de A, acá no hay derivada de A, así que lo único que derivo es esto que está acá. Aquí tenemos una derivada, esto es como si fuese al cuadrado, va a salir un 2, pero como tenemos 2, va a salir un 2 más, con lo cual vamos a obtener que esto es igual a menos F mu nu. Después, lo otro, en la otra parte sí es un poco más larga y hay que tener más cuidado. Aquí tenemos de nu. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, de que ese a nu aquí no está, porque aquí solamente hay las derivadas de A, pero acá sí están, de nuevo, en la derivada covariante, y acá no está. Entonces acá es donde nosotros tenemos que buscarlo. Entonces vamos a esto a desarrollarlo como la derivada de una función compleja, y va a ser la derivada de L con respecto, primero vamos a poner a d alfa phi asterisco por la derivada de alfa phi asterisco con respecto a nu más la derivada de L con respecto a d alfa phi, en este caso la derivada de alfa phi con respecto a nu. Y eso es lo único que tenemos en este caso, porque vuelvo a repetir, estamos nosotros viendo en estas partes. ¿Está claro? ¿Está bien? Estamos viendo en esta parte. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. Esta parte es la derivada de L con respecto a alfa, es decir, nos va a salir o este dependiendo con respecto a cuál estemos nosotros derivando. Entonces vamos a tener d alfa phi para este primer caso multiplicado. Ahora necesitamos esta derivada. A ver, vamos a verlo desde acá. Voy a llevar estas ecuaciones, estas definiciones al otro lado para poder determinar qué es lo que nosotros tenemos. Entonces tenemos que derivar esto, es decir, esto que está acá con respecto al año. ¿Está bien? Esto sale 0, así que solamente nos queda esto. Solamente nos queda esto, es decir, nos queda I, E, el año se va por phi. ¿Está bien? Un momentito, aquí parece que no se vino el phi asterisco. Entonces aquí vamos a tener nosotros, eso vamos a multiplicarlo por A, y tenemos el A mu y el A nu. Vamos a tener entonces, aquí tenemos alfa nu, entonces vamos a tener nosotros un nu alfa y E. Y alfa y E phi asterisco. Esto, jóvenes, corresponde a este término. De forma análoga hacemos para el otro término. Entonces vamos a tener más de alfa phi asterisco en este caso por menos IE delta nu alfa phi. Esto, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Factorizo el IE y aquí tenemos phi asterisco de nu phi menos phi de nu de phi asterisco. Entonces eso es lo que nosotros obtenemos. Esta es la ecuación de movimiento, ¿está claro? O, bueno, disculpen, todavía no, tengo que reemplazar. Por lo tanto,
Por lo tanto, al momento que nosotros reemplazamos, vamos a obtener lo siguiente. 0 es igual a, y tenemos menos la derivada, esta de acá, mu, de este f mu nu, menos esto que está acá, y e, phi conjugado, derivada covariante de phi, menos phi, derivada covariante de phi conjugado. Listo. Esto, jóvenes, lo podemos escribir de la siguiente forma. De mu, f mu nu, es igual a i e phi, derivada covariante de phi asterisco, menos phi asterisco, derivada covariante de phi. Jóvenes, ¿les parece conocido esto? A ver, jóvenes, pregunta, ¿les parece conocido? Sí, profesor, parece la ecuación de Maxwell con una fuente. Ecuación de Maxwell con una fuente. Muy bien, entonces nosotros vamos a decir de que esto que está acá, vamos a decir que es la fuente. ¿Está bien? Vamos a decir que es la fuente. Entonces, definimos de esta forma la corriente. ¿Está claro? Definimos la corriente. Por lo tanto, el sistema, es decir, este lagrangiano que nosotros tenemos acá, nos está representando, como hemos dicho, un campo electromagnético que interactúa con el campo escalar. ¿Está bien? Entonces, las ecuaciones van a ser las siguientes. Las ecuaciones del campo serán, primero, 0 es igual a la derivada covariante mu, de phi, más b', phi asterisco, phi, multiplicado por phi. 0 es igual, lo mismo, jóvenes, exactamente lo mismo, que en lugar de phi vamos a tener nosotros phi conjugada. Estas no son otra cosa que las ecuaciones de Klein-Gordon que hemos visto anteriormente. Además tenemos la derivada mu f mu nu igual a j nu, y aquí hay que decir donde este j nu es igual a i e phi, derivada nu phi asterisco, menos phi asterisco, derivada nu phi. Jóvenes, y aquí es algo importante. Fíjense que este e viene ¿de dónde? Viene de la transformación de calibre. ¿Está claro? Es esta constante que aparece acá. Es esta constante que aparece acá. Y eso está asociado con la carga eléctrica. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de a qué tipo de simetría correspondía la conservación de la carga eléctrica? Justamente es la invarianza con respecto a las transformaciones de calibre. ¿Está claro? Aquí está, es la invarianza con respecto a las transformaciones de calibre, expresadas en el hecho que las funciones de onda no dependen del factor de fase, es decir, no están determinadas hasta la multiplicación por un factor de fase. Acá está el factor de fase. Entonces, la invarianza de las ecuaciones de la teoría ya cuántica de campos con respecto a la multiplicación por un factor de fase, es decir, a esta transformación de calibre, nos da como consecuencia la conservación de la carga. Y esto justamente es la forma en la cual aparece. Bien, estas tenemos, pero adicionalmente de la definición misma de f, de esta definición de f, nosotros le podemos sumar una ecuación más, de que la derivada mu de el tensor dual
del campo electromagnético es igual a 0, porque esto es una identidad que sale de la definición de F, con lo cual tenemos nuestras ecuaciones del campo. ¿Está bien? Tenemos las ecuaciones del campo. Jóvenes, ¿hay alguna pregunta? Entonces, demostrar que J-nu satisface la ecuación de continuidad. Porque para poder nosotros asegurar de que esta es una corriente, tiene que satisfacer la ecuación de continuidad. Si no satisface, entonces no puedo interpretarlo como corriente. ¿Está bien? No puedo interpretarlo como corriente. Esto vamos a decir que es un 1, 2. Lo siguiente es demostrar que si nuestro campo, nuestro potencial va a ser igual, es decir, este B de phi asterisco phi es igual a m al cuadrado phi asterisco phi, ¿está claro? Entonces obtenemos, cuando m aquí a ver, un momento, ponerlo un poquito más arriba. Si tenemos eso, está bien. Si tenemos nosotros estas expresiones, entonces en el caso no relativista se obtiene la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger. Jóvenes, por favor, estos dos cálculos hagan. Es decir, cuando me refiero a la ecuación de Schrödinger, significa que estas ecuaciones que nosotros tenemos aquí se reducen a la ecuación de Schrödinger con campo electromagnético, ¿está claro? Ahí tienen que tener en cuenta de que la ecuación de Schrödinger no es otra cosa que el H psi es igual a L psi. Tienen que hacer las transformaciones necesarias para poder hacerlo al momento que se toma el paso límite. Jóvenes, ¿alguna pregunta al respecto? Profesor, Sí, dígame. un ejemplo de partículas que interaccionan aquí podría ser los iones cargados con el fotón. Sí, así es. Jóvenes, todavía esto es la parte clásica, está claro. Para hacer la parte cuántica todavía hay que hacer otras cosas más. Sino que he querido mostrarles esta parte para que entiendan un poco la teoría, la notación y sobre todo el concepto de
digamos, campo de calibre, invariancia de calibre, que se utiliza mucho. Se utiliza mucho y es aquí donde se define. Más adelante en la mecánica, en la teoría cuántica de campos, se utiliza, se especifica para determinados casos, pero la definición queda más clara acá. No sé si está entendido lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Está entendido, jóvenes? Bien, bueno, asumo que sí, están en silencio. Si están en silencio, a mí solo me queda pensar dos cosas: o han entendido todo y está perfectamente claro, o no me están entendiendo nada y no saben qué preguntar. ¿Cuál de esas dos opciones es, jóvenes? ¿La primera o la segunda? Una pregunta. Entonces, si el campo escalar no tuviera la simetría de calibre, ¿no podría interactuar con el campo electromagnético? A ver, no sé si ustedes ya han hecho, en mecánica cuántica deben de haber hecho el campo electromagnético justamente, y allí han visto ya esta forma de la derivada covariante. ¿Dónde estás? Esta forma de la derivada covariante la han visto. Ahí simplemente postularon de que hago el cambio siguiente: en vez de P hago P menos y ponían EA simplemente, y en vez de E ponían E más no, disculpen, E más Fi. Ese es el cambio que se hacía, ¿está claro? Simplemente, si quiero trabajar con campo electromagnético, hago eso. La fundamentación de eso está acá, ¿está claro? Lo que pasa es lo siguiente: nosotros estamos construyendo campos. ¿Por qué invariantes? Porque las leyes de la física a nosotros se nos muestran igual independientemente de cómo las observamos o de quién las observa. En eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, esta invarianza local de calibre nos está diciendo que si yo hago un pequeño cambio de esta naturaleza, debo de ver lo mismo. No tiene por qué cambiar. Entonces, si cambia, ahí viene lo siguiente: si cambia, significa que aparece un término nuevo, distinto. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros que esto que está acá, que es igual a esto, se transforma en esto, que no es igual, porque tengo este término y el término mixto adicionales. Si construimos, si la física, lo observable, no tuviese invarianza local de calibre, nosotros podríamos ver esos términos, ¿está claro? Podríamos verlos, observarlos, pero no se manifiestan. Entonces, las evidencias experimentales nos muestran de que estas teorías invariantes de calibre son, al menos en primera aproximación, las que se acercan más a lo que observamos. Por eso es la necesidad de construir estas teorías invariantes de calibre. ¿Está bien? Entonces de eso se trata. Entonces, si voy a introducir un nuevo término, y ahí viene justamente los términos como introducirlo como calibre, significa de que debo de poder verlo de una forma que sea invariante. Debo poder manifestarlo o mostrarlo de la misma manera. Por eso es que se busca estas invarianzas. ¿Está bien? Entonces, encontramos esta expresión y después, cuando se estudian, se ve de que estas realmente corresponden a estas interacciones de estos campos de calibre, o con algún campo, y en este caso un campo escalar. Bien, continuemos, jóvenes. Entonces tenemos nosotros el campo vectorial sin masa.
hemos visto el campo vectorial sin masa y tenemos el campo escalar masivo. Vamos a ver y la interacción de este campo escalar masivo con el campo electromagnético. Vamos a ver ahora cómo se construye un campo vectorial masivo. Campo vectorial masivo. Bien, en primer lugar, si nosotros hablamos de campo vectorial, estamos hablando de un tetravector del campo electromagnético. Aquí nosotros vamos a definir, a ver, teníamos nosotros nuestro lagrangiano del campo vectorial de esta forma. F mu nu al cuadrado. El término masivo lo vamos a introducir de forma análoga como se introduce aquí en el caso del campo... Uy, ya, ¿dónde está? Ah, no. Ya, no. Bueno, de forma análoga como lo hemos introducido con el campo escalar. Vamos a tener nosotros un m al cuadrado a mu al cuadrado. Jóvenes, pero esto sobre 2. Jóvenes, acuérdense de que estamos diciendo que este a mu al cuadrado es igual a f mu nu y sucesivamente con el a. ¿Está bien? Lo mismo. Entonces tenemos esta función de Lagrange. Esta m, más adelante vamos a ver que debe tener unidades de masa, es decir, esta es la masa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si introducimos eso, simplemente decimos, ok, construyamos un campo escalar de esa forma, donde nosotros tenemos A, que son nuestras coordenadas generalizadas, y aquí tenemos las primeras derivadas con respecto a. Ok, es una forma correcta, digamos, razonable de escribir el lagrangiano. Ahora, hallemos las ecuaciones de movimiento. Hallemos las ecuaciones de movimiento. Escribimos de nuevo, jóvenes, las ecuaciones de movimiento. Tenemos que 0 es igual a la derivada mu de la derivada del lagrangiano con respecto a las derivadas del campo menos la derivada del lagrangiano con respecto al campo. Calculemos estas derivadas parciales que nosotros tenemos, es decir, esta derivada de L con respecto a las derivadas del campo. Esto va a ser igual. Jóvenes, ya hemos visto, esto sale 0, solamente van a estar estas partes y vamos a obtener, esto va a ser igual a menos F mu nu. Por otro lado, la derivada de L con respecto a las componentes del campo, aquí se va a ir uno de estos, el 2 va a bajar y vamos a tener que es igual a m cuadrado a nu. Listo, entonces nosotros obtenemos que las ecuaciones del campo vectorial masivo van a ser iguales a 0, va a ser igual a más la derivada mu de f mu nu más m cuadrado a nu. ¿Está bien? Entonces, esta es la ecuación que obtenemos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a derivar toda esta ecuación con respecto a nu. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Obtenemos 0 va a ser igual a la derivada nu, la derivada mu de f mu nu más m cuadrado derivada nu a nu igual a 0. Jóvenes, primero, tensor simétrico multiplicado, contraído con un tensor antisimétrico, esto nos da 0. ¿Está bien? Eso nos da 0. Por lo tanto, de aquí nosotros podemos asegurar de que la derivada nu de a nu es igual a 0. Jóvenes, ¿qué es esto que acabamos de obtener?
Ya lo hemos visto antes. ¿Qué es? A ver, respondan, jóvenes, ¿qué cosa es esa expresión que acabamos de obtener? ¿O a qué se parece? El calibre de Lorentz, el gauge de Lorentz. Muy bien, la condición de Lorentz. La única diferencia es la siguiente. La condición de Lorentz es una condición que nosotros podemos imponer al campo electromagnético, gracias a que el potencial no está definido de forma unívoca, es decir, como nosotros podemos siempre agregarle la divergencia de un tensor de un vector de una función alfa al cuadrivector del campo vectorial, entonces nosotros siempre podemos pedir que A cumpla alguna condición específica. ¿Está claro? Que cumpla alguna condición específica. Una de las condiciones más utilizadas en la teoría de campos electromagnéticos es la condición de Lorentz. Sin embargo, en este caso, esta es una ecuación de movimiento. O sea, esta se obtiene a partir de la ecuación de movimiento. Es decir, ya esto se tiene que cumplir. Yo no puedo exigir de que se cumpla o no se cumpla para un determinado calibre. Las soluciones de este problema solo tiene solución si es que se cumple esta expresión. Ya no es condición, sino es una expresión. Esto ha quedado claro, ¿no? ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos esto. Esto es algo que se cumple necesariamente en el caso que tengamos nosotros este lagrangiano que nos representa un campo vectorial masivo. Bien, vamos a expandir la ecuación de movimiento. Esta es la ecuación de movimiento. Expandamos la ecuación de movimiento. Cuando nos referimos a la ecuación de movimiento, nos referimos a esta ecuación, jóvenes. ¿Está claro? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Es 0 es igual a la derivada mu de esta f, que va a ser derivada mu de a nu menos derivada nu de a mu más m al cuadrado a nu. Esto va a ser igual a lo siguiente: derivada mu de a nu menos derivada nu de a mu más m cuadrado a nu. Aquí nosotros acomodamos de la siguiente forma. Este término, el primero, lo mantenemos a mu, derivada mu, lo vamos a juntar con este último término, más m al cuadrado, todo esto de a nu, menos, aquí vamos a intercambiar las derivadas, teniendo en cuenta que esa derivada son, como se llama, es un tensor simétrico, se puede intercambiar a mu. Esto que está acá es igual a 0, por esta condición que tenemos acá, ¿no? Por este resultado que se obtiene de la misma ecuación de movimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos en consecuencia que nuestra ecuación toma la siguiente forma: 0 es igual a de mu más m al cuadrado a
nu, digamos es la ecuación 1, y de mu a mu es igual a 0. Esta es la ecuación 2. Entonces, estas jóvenes son las ecuaciones de Klein, Gordon, Fock para el campo vectorial. Entonces nosotros ya por un tema de dimensiones sabemos de que esta tiene dimensión de masa, esta tiene dimensión de masa. Entonces, para que esto sea dimensionalmente correcto, m tiene que ser masa. ¿Está claro? M tiene que ser masa. Es la masa del campo vectorial. Masa del campo vectorial. ¿Está bien? Entonces, acabamos de hacer el desarrollo y vemos de que esta m tiene que tener unidades de masa. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Dado que esta es una ecuación de Klein-Gordon, bueno, aquí tenemos 3 ecuaciones de Klein-Gordon, 1 para cada una de las componentes del campo. ¿Está bien? Más esta condición que se debe cumplir. Más esta ecuación. Es decir, tenemos en total 4 ecuaciones. Pero como son ecuaciones de Klein-Gordon, nosotros podemos buscar su solución en forma de onda plana y la solución general va a ser la superposición. Entonces, buscamos la solución en forma de onda plana, y para eso nosotros vamos a decir de que este a mu es, por ejemplo, un b mu, donde b mu simplemente es un valor ya constante, e a la menos i k alfa x alfa. Esto va a ser igual a un b mu e a la menos i k0t más i k r. Simplemente esa es notación. Esto, jóvenes, lógicamente implica que el k mu es igual a un 0, k, y si lo escribo covariante va a ser igual a un 0, menos k. Entonces, esto para ver cuáles son las relaciones que tienen que cumplir este k, si tiene algún comportamiento, lo reemplazamos en 1, acá. Reemplazamos en 1. Entonces, al momento que nosotros reemplazamos en 1, vamos a obtener lo siguiente. 0 es igual a derivadas, son 2 derivadas, ¿está claro? Son dos derivadas. Vamos a tener nosotros, la primera es menos i k mu, y la segunda me va a dar un menos i k mu, pero esta vez arriba, y esto más m al cuadrado b mu. Jóvenes, todos tienen esta parte exponencial que se va a repetir, va a quedar, y al momento que como es diferente de 0, voy a poder anularlo. Significa que esto va a ser igual a menos k mu más m al cuadrado por b sub mu. Entonces, si nosotros queremos solución no trivial, estos tienen que ser diferentes de 0. Por lo tanto, para obtener solución no trivial, esto tiene que ser igual a 0, es decir, k mu, vamos a ponerlo así, menos, más m al cuadrado, tiene que ser igual a 0.
De aquí nosotros entonces tenemos 0 es igual a k mu menos m al cuadrado. Esto va a ser igual a k0 al cuadrado menos k al cuadrado menos m al cuadrado, que podemos escribirlo como un k0 al cuadrado igual a k más m al cuadrado. Significa que esto tiene unidades de masa y nosotros esto podemos, el k0 podemos interpretarlo como la energía y este es el momento. ¿Está bien? Este vendría a ser el k, vendría a ser el vector de onda. Como el h es igual a 1, entonces energía igual a k0, momento es igual simplemente al vector k. Y esta no es otra cosa que nuestra expresión relativista, la que siempre teníamos. Por lo tanto, tenemos de que hay una ecuación relativista de por medio en esto. Después de la ecuación 2, es decir, vamos a reemplazar en la ecuación 2, obtenemos que 0 es igual a menos i k mu b mu. Entonces, k mu b mu es igual a 0. Vamos a investigar un poco este resultado. Para poder determinarlo, elijamos o busquemos un sistema de referencia que nos sea cómodo trabajar. Entonces, digamos, elijamos el sistema de referencia de reposo de la partícula. Entonces, si está en reposo la partícula, nosotros vamos a tener que k mu, si es reposo, su momento es igual a 0. Significa que las componentes espaciales son iguales a 0 y solo tengo componentes temporales que son iguales a la masa. Entonces tenemos m, 0, 0, 0. ¿Está bien? Entonces, a esta ecuación le voy a llamar 3. Esto lo reemplazamos en 3 y vamos a tener lo siguiente, que 0 es igual, todos son ceros, así que solo me queda k0, b0, de donde nosotros tenemos que el b0 tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? A ver, aquí vamos a hacer lo siguiente, no lo he reemplazado en sí. Tenemos K0 es M y B0 simplemente es B0. Jóvenes, B0, o sea, B es igual a B0, B1, B2, B3. ¿Está bien? Aquí nosotros tenemos esto así. Si es que el índice estuviese abajo, serían negativos estos, pero como solo estamos trabajando con el de arriba, igual no, eso no interesa, no tiene mucho significado. Entonces aquí nosotros tenemos que el B0 tiene que ser igual a 0 y B sub 1, B sub 2, B sub 3, nosotros no tenemos ninguna condición, nada que nos lo limite, nada que los acote, por lo tanto son arbitrarios. Pueden tomar cualquier valor. En consecuencia, el campo vectorial masivo tiene 3 grados de libertad. Tiene 3 grados de libertad. Jóvenes, grados de libertad no desde el punto de vista mecánico, porque desde el punto de vista mecánico, los grados de libertad están determinados por las coordenadas generalizadas. Las coordenadas generalizadas son los valores que toma el campo en cada punto del espacio. Por ejemplo, en un punto dado, este campo toma 3 valores, es decir, los que toma en cada punto del espacio y correspondiente a cada uno de sus índices. ¿Está claro? Entonces, nosotros tenemos infinitos grados de libertad. Sin embargo, acá se dice que esta es una ecuación que tiene 3 grados de libertad, porque vamos a tener 3 ecuaciones fundamentales que resolver, o 3 magnitudes
a partir de las cuales vamos a poder hallar o representar todo el sistema. Bien. Igual que hicimos con el campo escalar, nosotros podemos escribir aquí la solución, ya que es una onda plana, va a ser igual a la sumatoria de todas las soluciones que nosotros vamos a poder encontrar, 2 pi a la cuarta. Aquí vamos a tener un delta K alfa menos m al cuadrado a mu de K e a la menos i K alfa x alfa. Jóvenes, estas soluciones se hallan en la mecánica cuántica relativista y después, la primera parte, y esto se explica mejor con la teoría cuántica de campos. Tal vez más adelante veamos algo. Pero lo importante de aquí es que esta solución tiene este término que es invariante de Lorentz y este término que es invariante de Lorentz. ¿Está bien? Y aquí hay que establecer la relación que teníamos de que este K mu por este A tilde de K, ¿está bien? De mu, esto es igual a 0. Entonces, esto es el campo vectorial masivo. El campo vectorial masivo. ¿Preguntas? Bueno, si ustedes no tienen preguntas, yo sí tengo una. Es invariante este campo respecto a las transformaciones de calibre. ¿A qué transformaciones de calibre, jóvenes? Como solamente estamos trabajando con campo vectorial, definitivamente son estas. Este es otro problema que queda para que ustedes resuelvan. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, por favor? ¿Se podría repetir por qué es necesario poner el delta? A ver, lo que pasa es que aquí nosotros tenemos, esta es una, no es el mismo A sub X, solo con K, estamos hablando de una transformada de Fourier, está bien, estamos hablando de una transformada de Fourier. El delta nos va a decir de que esto es posible, es decir, las soluciones solamente van a ser para aquellas que se cumple esto. Si esto no se cumple, entonces no va a ser una ecuación. Es decir, cuando tengo esto acá, aquí, tengo esto, puedo ponerlo de esta manera, ¿está claro? Puedo ponerlo de esta manera. Pero no se va a cumplir para cualquier K. Solamente se va a cumplir para aquellos K que cumplen esta condición. Entonces, ¿cómo acoto de que se cumple solamente para aquellos K que satisfacen esta condición? Por medio de una función delta. ¿Está claro? Es decir, es esta condición la que estoy introduciendo en esta integral tipo Fourier. ¿Quedó claro, jóvenes, el por qué tiene que estar el delta? ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, jóvenes, ahí quedamos el día de hoy. Nos falta... Pensaba acabarlo en la próxima clase, pero creo que va a necesitar una clase más.
porque nos faltan dos temas importantes. Uno es la ruptura espontánea y simetría, que es importante porque ahí está el mecanismo de Higgs, y el otro es el campo espinorial. Voy a ver si los puedo acabar en la próxima clase, si no, nos extenderemos una clase más. Si no hubiese más preguntas, jóvenes, ahí quedamos por el día.